A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un sanatorio en lo alto de unas montañas europeas, un hombre y una mujer se encuentran allí, hospitalizados. Ambos sufren una grave enfermedad pulmonar, pero nada es obstáculo para el amor que entre ellos nace. Y en un acto incomprensible para los que están sanos, aquella pareja apasionada intercambia la radiografía de sus pulmones. Aquella novela conmovedora, verdadero monumento literario del siglo XX, se llama La Montaña Mágica. Allí, a ese sanatorio, en esa montaña, había llegado un joven pequeño burgués para una corta estancia de 2 o 3 semanas. No obstante, todo cambia, y su permanencia se prolonga durante muchos años, a lo largo de los cuales aquel jovencito sufre una profunda transformación interior. El autor de esta obra llena de símbolos y metáforas de las amenazas que sobre el mundo se ciernen se llamó Thomas Mann, eximio escritor alemán del siglo XX. Y el viaje a la montaña es un viaje al interior del protagonista y al inmediato futuro turbulento que sobre Europa y el mundo se ciernen ante la llegada del nazismo. Las novelas de Thomas Mann exploran la ansiedad que se agita en el ser humano cuando su espíritu es disputado entre el burgués contemplativo y el artista creativo y revolucionario. Thomas Mann, Premio Nobel, estaba naciendo un día como hoy, 6 de junio de 1875, para recordarnos que todos llevamos dentro una montaña mágica, y que nuestro reto es emprender el viaje hacia la cima para vivir la experiencia liberadora de nuestra propia transformación. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador recibe primer desembolso del crédito obtenido con el Fondo Monetario Internacional. Presidente de la Asamblea Nacional pide al gobierno que cambie la vocería de Esteban Torres. Monumento de Eloy Alfaro fue vandalizado en el centro norte de Quito. En política internacional, India y sus elecciones. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, El Estado de Derecho y La Calle. Talía Flores, una hecatombe se cierren sobre el país, se cumplirá la profecía. Noticias del día. Ecuador recibe primer desembolso del crédito obtenido con el Fondo Monetario Internacional. Este 5 de junio del 2024 llegaron a las cuentas del Estado ecuatoriano el primer desembolso por $1.000 millones del crédito obtenido con el Fondo Monetario Internacional. Así lo reflejan los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Con los $1.000 millones del FMI, Ecuador ha recibido en créditos un total de $5.385 millones en lo que va del 2024. Eso es menos de la mitad de lo que Ecuador tiene que conseguir en créditos en total hasta finales del 2024 y que suman $11.488 millones. Este endeudamiento se necesita para poder cubrir todos los gastos y pago de deuda del presupuesto en el 2024, ya que los ingresos tributarios y petroleros no serán suficientes. El gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, anotó que en diciembre del 2024 o en enero del 2025, a más tardar, el FMI depositará otros $500 millones si el gobierno cumple las metas del acuerdo. Según el gerente del Banco Central del Ecuador, con el desembolso de esos recursos, el Estado tendrá más liquidez para ponerse al día en los atrasos que ha acumulado con gobiernos locales y proveedores. Avellán además dijo que la eliminación de los subsidios a las gasolinas que el gobierno de Noboa implementará este año es una medida necesaria para que el país reduzca el déficit de recursos que aqueja al presupuesto y reducir su contrabando. Sin embargo, reconoce que la inflación podría subir. El Banco Central del Ecuador prevé que al final del 2024 la inflación será de 3.5% o 4% al final, considerando el efecto de las reformas a los subsidios de los combustibles. Presidente de la Asamblea Nacional pide al gobierno que cambie la vocería de Esteban Torres.
Las declaraciones del viceministro Esteban Torres sobre una supuesta nueva mayoría anti-Noboa que se habría formado en el legislativo provocaron una reunión urgente en la asamblea entre su presidente Henry Kronfle, los jefes de bancadas de la Revolución Ciudadana y Construye, Viviana Veloz y Camilo Salinas, respectivamente. Adicionalmente, el segundo vicepresidente de la asamblea, Egner Recalde, que es parte de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional. En rueda de prensa, el viceministro Torres señaló que el correísmo, el Partido Social Cristiano y Construye han conformado una mayoría anti-Noboa y que incluso estarían planteando renovar las comisiones legislativas y llevar a juicio político al presidente Daniel Noboa. El presidente de la Asamblea cuestionó a Torres que diga lo que según él está pasando en la Asamblea cuando en todo este tiempo no la ha pisado ni se ha reunido con nadie. Además, hizo un pedido al presidente Noboa. Le pedimos comedidamente al gobierno que cambie la vocería porque el señor está diciendo cosas que son completamente erróneas. Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana aseguró que la creación de la comisión que analice el informe a la nación del presidente de la República está establecido en la ley y que no existe posibilidad que eso termine en un juicio político. Calificó a lo dicho por el viceministro Torres como analfabetismo jurídico y dijo que el gobierno está buscando desestabilizar el funcionamiento de la Asamblea. Monumento de Eloy Alfaro fue vandalizado en el centro norte de Quito. El monumento a Eloy Alfaro Delgado, ubicado en el Parque del Ejido, en el centro norte de Quito, fue vandalizado. El acto destructivo se habría producido 2 semanas atrás. La denuncia fue dada a conocer en redes sociales este 4 de junio del 2024, donde se atribuyó la mutilación con la venta de bronce. El brazo derecho y su espada, característica del general de Montecristi, que presidió la nación por 2 periodos, fueron extraídos. Los presuntos delincuentes también sacaron las placas, solo quedó la marca rectangular de las mismas sobre el cemento. Actualmente la zona de dicha estatua está rodeada con cinta de peligro. Desde la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas informaron que rechazan estos actos que atentan contra el ornato y belleza de la ciudad. En los próximos días, personal del EMOB retirará temporalmente el monumento llamado Hoguera Bárbara. La entidad informó que esta decisión se tomó para proteger la escultura mientras se evalúan opciones de restauración. Justo este 5 de junio se celebra un aniversario más de la Revolución Liberal, cuyo caudillo y mentalizador fue el general Eloy Alfaro. Esta acción contra el espacio público se suma a otra registrada el 3 de junio con el Metro de Quito, donde uno de los trenes terminó con grafitis y pintura. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Germánico Maya, expresidente de la Judicatura. Habló sobre la situación del Consejo de la Judicatura. Escuchemos qué es lo que dijo. En efecto, la designación de los nuevos vocales es clave, si bien el tiempo es corto, pero es de gran importancia, precisamente por algo que usted acaba de decir, la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional. ¿Por qué se pelean tanto los políticos por estas designaciones, Verónica? Precisamente porque ellos han utilizado a la justicia como el instrumento fundamental para ejercer su poder político. Es decir, no le han permitido a la justicia independencia y ahora de una u otra manera pretenden llegar a ella. Vea usted lo que pasa con la designación del representante o el titular de la Defensoría. Hemos encontrado que los 3 primeros puntuados, qué casualidad, eran delegados de determinado partido político. Vea usted, los 3 principales puntuados. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana no se dio cuenta quiénes eran los 3 principales puntuados, o se hicieron los de la vista gorda para permitir que por la tranquera ingresen estos señores que quieren también tener su vocal designado a través de la Defensoría. Entonces le decía, es importante, retomando la idea principal, la conformación de este nuevo consejo para que de una vez sea formado por titulares, no por suplentes, y estos con el carácter
institucional que le da el estar legítimamente representando a las diversas instituciones que por la Constitución tienen que estar representadas en el Consejo Nacional de la Judicatura, sean pues los que legitimen a verdaderos jueces que lleguen a la Corte Nacional. Esta es su labor principal, pienso yo. Y es muy grave lo que está ocurriendo, Germánico, porque justamente se dio una noticia, y es que se dio una amenaza de muerte contra una postulante a dirigir la Defensoría Pública. Se trata de Maritza Romero, que es la tercera mejor puntuada en este concurso que también lleva el Consejo de Participación Ciudadana, y que, bueno, recibió una amenaza de muerte, recibió flores en donde le decían descanse en paz. Y se dan estas cosas y realmente dan escalofríos de lo que puede estar pasando y de las intenciones que tienen ciertos grupos. Claro, exactamente, eso le decía, ¿no? Imagínense, la doctora Romero, creo yo, es una de las pocas juezas que merecen la pena resaltar su personalidad, su rectitud, su honestidad en la Corte. Quienes estamos cerca al Poder Judicial sabemos de las ejecutorias de la doctora Romero. Sería ideal que vaya a esas funciones, pero claro, a quienes están acostumbrados, repito, a manipular a todo el sistema judicial, no les interesa que vaya una persona de esas características. Entonces, llegar a estas acciones mafiosas que debemos rechazar categóricamente todos, no son sino la muestra de lo que yo le he venido diciendo. Ojalá permitan la designación de la doctora Romero o de la persona que tenga más méritos que ella, si es que la hay, para efectos de que la Defensoría esté representada. Basta ya de políticos, sino por personalidades que conozcan la magnitud de su gestión y sobre todo que representen los intereses del pueblo, como su nombre lo indica. Así es, 7:57, dialogamos con don Germánico Maya, expresidente de la Judicatura. Hablamos de la situación de la Judicatura, del Consejo de Judicatura, pero también del sistema judicial en nuestro país, porque se dan casos como el que hemos conversado respecto a la amenaza de muerte contra una postulante a dirigir la Defensoría Pública. Y también en esto pues se está jugando el futuro del Consejo de la Judicatura. Las autoridades que además terminan funciones en enero del 2025, cumplen este periodo de 6 años para el que fueron designados, pero en estos 6 años han pasado muchas cosas, muchas autoridades de la Judicatura pues ahora están investigadas por la justicia. Hablemos de Wilman Terán, hablemos de los vocales que ya no están. Y bueno, ¿qué nos dice todo ello de lo que ha venido pasando, Germánico? Desgraciadamente, cuando no se sabe designar a quienes verdaderamente representan a la función judicial, cuando no se hacen designaciones, nombramientos adecuados en base a méritos, en base a trayectorias, en base a conocimientos, y se pone a los amigos en las funciones para que ejerzan determinadas tareas que regularmente provienen, o disposiciones u órdenes que provienen casi siempre del sistema político, las consecuencias son estas. Mire, yo creo que en pocas ocasiones el Consejo de la Judicatura ha estado tan mal conformado, porque no hay quien pueda salvarse. Quizá los últimos días del doctor Román, por su trayectoria profesional, por su deseo de cambiar, pero dentro de un mar de ineptos, dentro de un mar de personalidades que lo que buscan son ejercicios políticos dentro de la función judicial. ¿Qué puede cambiar? Yo digo, realmente no se necesita ser un sabio para darse cuenta que dentro del sistema judicial existen una cantidad enorme y fácilmente detectables sujetos que hacen del ejercicio de la judicatura labores delincuenciales, así de claro, o cobran por las sentencias, o simple y llanamente sentencian a favor de determinados amigos, o ejercen habitualmente tareas de delincuencia organizada, Verónica, como hay, por ejemplo, en los juzgados a 10 minutos de Quito, en Sangolquí. Jimena Ron, abogada especialista en Derecho Constitucional, pasó por los estudios de Radio Sucesos y habló acerca del debate que se viene dando en torno a la sucesión presidencial. Veamos la nota. Creo que en efecto hay, digamos que ser claros y ser enfáticos, ¿no? Si el presidente va a optar por ir a campaña electoral,
lo que tiene que hacer es pedir la respectiva licencia del cargo público en los términos que establece el Código de la Democracia. Me parece que lo que se está haciendo ahora un poco con la pregunta al Procurador General del Estado y con todo el debate que se ha armado en redes sociales y en medios de comunicación al respecto, lo que hace es, digamos, generar una especie de confusión a nivel de la sociedad en la medida en que se plantea una presunta duda de si tiene o no tiene que que pedir licencia, cuando la respuesta es clara, tiene que pedir licencia, porque no solamente porque así lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia, sino porque además existe un principio que rige al derecho de participación, que es el de igualdad de oportunidades. Entonces, me parece que está claro en ese sentido. Cuando el gobierno o el presidente habla de un poco elegir el camino de la sentencia de la Corte Constitucional de 2010, que habla de si es que estás completando un periodo por muerte cruzada, no corre o no computa como reelección. ¿Está equivocado el presidente o se está queriendo interpretar o estirar la ley al máximo? Es una interpretación extensiva de la sentencia, ¿no? Lo que hace la sentencia de la Corte Constitucional, esta sentencia de interpretación, es del artículo 114 de la Constitución, lo que hace es explicar por qué es no un nuevo, digamos, correr nuevamente para un cargo público, siendo que no se completó el anterior, digamos, el anterior no fue completo porque se estuvo completando por muerte cruzada, que es el caso específico que analiza la Corte Constitucional. Dice la Corte, esta nueva candidatura no debe considerarse como una reelección porque el objetivo del derecho de participación política es que una persona pueda ejercer el cargo público si así lo quiere, ¿no es cierto? Y si así evidentemente es designado por periodos completos, 2 periodos completos, es lo que básicamente dice la Corte Constitucional. Por eso es que dice, para el cálculo no se considera como una reelección, si es que no has estado el periodo completo, si no estás completando uno de otra persona, no se considera para el cálculo, pero no dice nada de la licencia, ¿no? Entonces, un poco querer decir esto de aquí también involucra la licencia, es poner palabras en la boca de la Corte Constitucional que no han sido señaladas, ¿no? Y con las sentencias hay que ser estrictos. No se puede hacer una interpretación más allá de lo que dice la sentencia o una sentencia cualquiera que está fuera, porque las sentencias siempre aterrizan a un caso concreto. Hay que preguntarle si es que esta consulta que hace el Ejecutivo a Procuraduría es innecesaria y si es que la Procuraduría daría luz verde al presidente para no tener que encargar la presidencia, ¿estaría cometiendo una ilegalidad o una inconstitucionalidad? Habría que ver en qué términos sale la absolución de consulta de la Procuraduría General del Estado. Creo que, a ver, si la Procuraduría General del Estado se ciña a su función, que es absolver consulta respecto a la inteligencia y la aplicación de las normas legales, no estaría fuera de su competencia, es su competencia esto de aquí, pero sí ya de alguna manera intenta hacer una interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional. Yo creo que ahí ya se extralimita de sus competencias y en efecto esa absolución de la Procuraduría General del Estado sí podría ser impugnada, porque estaría yéndose más allá de la competencia que tiene. Entonces habría que ver en qué términos sale la consulta, digamos, si es lo suficientemente, digamos, mesurada para mantenerse solamente en el análisis de la norma sin tocar lo que dijo la Corte Constitucional en su sentencia. En Impacto Informativo, Ciro Guzmán, miembro del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, habla sobre las revelaciones que se vienen dando en el caso Purga. Veamos la nota. En realidad, lo que ocurrió el día de ayer con los testimonios anticipados de Mayra Salazar y de Daniel Salcedo, lo que volvemos es a vivir un nuevo capítulo, cada vez más grave, cada vez más amplio respecto del involucramiento de magistrados de diverso nivel y hasta del más alto nivel de la Corte Nacional de Justicia en estos lamentables hechos de corrupción, ¿no? Que decir, en donde está involucrado el problema de negociados con fondos públicos, que es el caso de Daniel Salcedo, pero también... Porque ese dinero aparentemente salió de los hospitales públicos de Guayaquil, ¿no? Ajá. Pero también en donde están metidos efectivamente elementos ligados también al narcotráfico, es decir, porque ahora
en la práctica usted ve que ya no hay un divorcio. No podemos decir, a ver, estos son delincuentes que están en el ámbito de la esfera pública, de los fondos, por decir algo, y estos son los que están involucrados en el ámbito del narcotráfico, ¿no? Son abogados en unos casos, jueces en otros casos, que gestionan por igual lo uno y lo otro. O sea, caen en lo mismo. Y a la postre se van estableciendo unas vinculaciones entre todos ellos. Es decir, tenemos un Estado que está ingresando en la narcopolítica, tenemos funcionarios que están ingresando en el narcotráfico, es decir, en un hecho absolutamente grave que, como hemos señalado ya hace rato, nos obliga, nos exige a toda la comunidad ecuatoriana, a la sociedad, a demandar efectivamente una depuración de todos estos niveles de la justicia. Pero en este caso en particular, vea usted el carácter de con quién hablaba, ¿no es cierto? El señor Salcedo en la cárcel 4 hablaba con Jorge Glass, ¿no? Que todavía sigue teniendo espacio en la palestra pública, por lo menos, ¿no? En las pasadas semanas. Claro, y lo grave es que, es decir, cómo llegan a compartir la cárcel 4 Salcedo y Glass, porque ambos, sin que haya razón para ello, están en una cárcel en la que no debían estar. O sea, ¿qué privilegio tiene el señor Glass para estar en la cárcel 4? Allá fueron a parar por decisiones judiciales. ¿Y qué privilegio tiene el señor Salcedo, un delincuente común, para ir a la cárcel 4? No se olvide que este centro penitenciario fue diseñado para básicamente receptar a policías. ¿Por qué? Cuando se creó la cárcel 4, la razón era que ellos puedan acudir allá, porque se suponía que los policías, que son los que combaten el delito y por ende entran en fricción con los delincuentes, no podían ir a una cárcel común y corriente, porque allí sí serían objeto de la retaliación de la delincuencia. Claro. Entonces había que preservar la seguridad, la vida, etcétera, de los policías, y para eso se creó la cárcel 4. Pero después se convirtió en una suerte de cárcel VIP, porque algunos exlegisladores, expresidentes de la República fueron a parar ya. Claro, es decir, entonces, y claro, van, digamos, los presos de Alcurnia, sí, allá, ¿no es cierto? Pero resulta que también van los presos que pueden comprar a los jueces. ¿Qué es lo que dice Salcedo? Que fue trasladado a la cárcel 4 pagando $70,000 a Reinaldo Ceballos. Así es. Entonces, mire usted cómo los niveles de corrupción han llegado a niveles impresionantes. Y entonces, claro, en esa cárcel resulta que coinciden entonces delincuentes de todo tipo y pueden coordinar. No es que están solo privados de la libertad, al revés, están garantizados en la posibilidad de allí coordinar una serie de acciones, continuar cometiendo delitos. Si usted ve, usted recordará, Salcedo, por ejemplo, grababa videos, sí, así es, y que los publicaba cuando estaba detenido en la cárcel. Musicales. Los videos musicales, TikToks, es decir, cuando estaba detenido en la cárcel 4. Entonces, cuando se supone que usted no puede disponer de dispositivos electrónicos en la cárcel, se supone. Si usted ingresa un teléfono a la cárcel, está cometiendo un delito. Hace 8 años se vendió el Hotel Quito a la empresa china Roth Ambridge Corporation durante el gobierno de Rafael Correa, y recién ahora se investiga. Esto, a pesar de que la negociación desde el principio fue cuestionada por presuntas irregularidades que han dado lugar incluso a una denuncia en la Fiscalía. La actual administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social determinó que hubo un perjuicio de $6.7 millones. El informe de la Procuraduría del IES reveló que el Consejo Directivo de la Seguridad Social de ese entonces, presidido por Richard Espinosa, autorizó la venta por $37.5 millones. Sin embargo, fue vendido en $30.8 millones, según explica Eduardo Peña, presidente del directorio del IES. Un perjuicio que no estaba de acuerdo con las directrices del Consejo Directivo de aquella época. Y eso parece que va a tener responsabilidades penales contra la persona que decidió hacer la venta. El IES presentará la denuncia en la Fiscalía esta semana. El objetivo es recuperar ese activo para que vuelva a la seguridad social. Pero ¿qué tan posible es que el Hotel Quito sea devuelto al Instituto Ecuatoriano? Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, que denunció en 2020 esa venta calificada de fraudulenta, dice que sí hay una vía legal. Según él,
Hay más datos que ahora se conocen, que ayudan a sostener que la negociación del hotel fue ilegal. Tenemos información de que no se produjo el pago total al que estaba obligada la empresa china, primer elemento. Y un segundo elemento, en caja del hotel existían fondos por montos muy elevados que ni fueron al IES, que no quedaron en la empresa china. Todo aquello es motivo de una indagación exhaustiva y todo aquello no hace sino demostrarnos cómo se configuró un negocio proclamado desde una sabatina y ordenado desde una sabatina por el expresidente Correa. El Hotel Quito fue vendido en 2014 en una subasta pública a la empresa china, que para sorpresa de muchos fue la única ofertante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. India y sus elecciones. Acaba de concluir en la India un proceso electoral único en el mundo por lo complejo y dilatado del mismo, que se ha prolongado por casi mes y medio entre el 19 de abril y el 1 de junio para elegir a 543 parlamentarios. La complejidad del proceso electoral refleja la complejidad del país, étnica, geográfica, religiosa, lingüística y, por supuesto, demográfica. Origen de retos y dificultades únicos. Hablamos de la democracia política más grande del mundo, con casi 1.000 millones de potenciales electores de los más de 1.400 millones de habitantes del país más poblado del mundo, condición que alcanzó este año al superar a China en este plano. 1.000 millones de votantes posibles equivalen a la población completa de Europa y Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, juntos. De ese universo de votantes, cerca de 700 millones votaron en la elección, es decir, la población completa de América Latina y el Caribe, más España y Portugal, y todavía se quedaría debiendo. Narendra Modi ha gobernado la India desde hace 10 años, por 2 periodos de 5 años, como líder de su partido, el Partido Popular Indio. Su objetivo declarado de alcanzar en esta elección una supermayoría de 400 parlamentarios parece estar totalmente fuera de la realidad, pues los resultados muestran una significativa pérdida de escaños de su partido, más de 50, según los resultados del conteo, lo que no impedirá en principio que vuelva a ser electo primer ministro por las alianzas con otros partidos de similar tendencia. Únicamente el fundador de la India moderna, Jawaharlal Nehru, logró ser electo por 3 periodos justo luego de la independencia del país. Pero este resultado para un Modi triunfalista que a sus 73 años se volcó a una frenética campaña de mítines por todo el país, más de 200 durante la campaña, debe ser decepcionante, además de un llamado de atención, pues evidentemente expresa un malestar creciente por las razones que sea, a las que deberá atender de manera urgente. Modi ha presumido, y con razón, del enorme crecimiento económico del país durante los 10 años de su gestión, periodo durante el cual se duplicó el tamaño de la economía india, lo que la ubica hoy como la 5ª economía del mundo. Si bien el espectacular crecimiento es innegable, también parecería serlo la gran insatisfacción existente por la distribución de ese crecimiento, que ha acentuado uno de los mayores problemas de la India, la desigualdad, en una sociedad donde esta es un mal endémico que viene desde un pasado lejano,
como es la rígida estratificación social originada en el sistema de castas, aún persistente en el país. Otro aspecto que no parece haber jugado a su favor es el discurso marcado cada vez más por un nacionalismo teñido para colmo de religiosidad, excluyente y polarizante, del cual ha sido blanco principal la población musulmana de la India, una minoría de apenas 200 millones de personas. La táctica del enemigo interno como factor aglutinante, tan favorecida en los nacionalismos, se une en el caso de la India al del externo, que es para Modi su vecino Pakistán, al que acusa de promover la agitación separatista de la Cachemira, cuya autonomía revocó Modi no hace mucho, tras enfrentamientos entre los separatistas y el ejército indio. La violencia en contra de los musulmanes indios ha ido en aumento sostenidamente, con atentados contra negocios, barriadas y personas musulmanas, sin mayor protección de las autoridades. Como parte de esta tendencia y como cierre de la campaña electoral, el primer ministro Modi inauguró con gran pompa un enorme templo, el Ram Mandir, en honor a Rama, en Ayodhya, una ciudad sagrada, exactamente sobre las ruinas de una mezquita. El premier se refirió en su discurso para la ocasión a la llegada de una nueva India divina, acentuando aún más su mensaje de transformar al país en una nación absolutamente hindú. Su apelación a la religión fue muy criticada al marcar un cambio radical con el laicismo, un factor ideológico fundamental sobre el que se logró construir la India tras su independencia y que permitió una convivencia básica en un país con tantas corrientes religiosas, minoritarias tal vez, pero cifradas en muchos millones de creyentes. El nacionalismo como discurso ideológico lo dirigió también hacia un vecino bastante más inquietante, como es China, con la que en el techo del mundo, en el Himalaya, mantuviera una serie de enfrentamientos entre soldados chinos e indios, por suerte sin usar armas de fuego, pese a lo cual se produjeron muertos de lado y lado, y una escalada de tensiones, siempre a flor de piel, pues la zona fue, en el año 1962, escenario de una cruenta guerra entre los dos países más poblados del mundo. Ciertamente, el expansionismo chino le ha dado a Modi terreno fértil para ampliar su mensaje nacionalista sin temor a críticas externas, pues es consciente de la necesidad que tienen los demás rivales de la China en el Indo-Pacífico de una India fuerte y asertiva en la región para contener el imperialismo de Xi. La oposición, encarnada en el histórico Partido del Congreso, dirigido por Rahul Gandhi, el hijo de la recordada ex primera ministra Indira Gandhi, ha capitalizado bien la insatisfacción existente por la desigualdad, lanzando propuestas de apoyo directo para las madres solteras, así como programas educativos para mantener al día a los universitarios que se han graduado. También ha sido crítico del creciente autoritarismo y control estatal de los medios y de la información, así como de los abusos y persecución a la oposición, muestra del deterioro democrático del país. Hasta hace pocos meses se veía al Partido del Congreso como una especie de reliquia que estaba en plena decadencia. Los 47 escaños adicionales que ha ganado, casi duplicando su presencia en el Parlamento, desmienten esa visión. Es evidente que la polarización ofrece espacios importantes para que la moderación sea vista como una alternativa deseable
en el marco de un modelo democrático e incluyente que es indispensable para un país con todas las diferencias posibles. La convivencia con la exclusión del 20 o del 30% de la población no es posible ni ayer ni hoy. Los 2 o 3 millones de muertos durante la partición de la India en 1948 entre India y Pakistán es el ejemplo más claro de los riesgos del fanatismo. Modi lo deberá llevar muy en cuenta en este su tercer mandato. Muchas gracias. Editorial. El Estado de Derecho y la calle, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Es en la vía pública donde se puede reconocer el valor que un pueblo le da a la ley. Dos factores quedan en evidencia: el conocimiento y el respeto de la norma, pues su violación se da ahora por ignorancia o bien por simple rebeldía. Los debates en redes sociales de conductores versus ciclistas, de peatones contra transportistas, de camioneros versus el resto del mundo son constantes y se replican en las calles, reproduciendo nuestra vieja actitud de ver la paja en ojo ajeno. ¿Se enseñan en las escuelas las elementales normas de tránsito a nuestros niños? ¿Cruzar la calle por el paso de cebra o por las esquinas y sin correr? Si a conductores que tienen que aprobar exámenes para renovar su licencia se le van normas tan elementales como que el amarillo del semáforo no es para acelerar o que el ceda el paso también aplique en favor de peatones, imagine a un ciclista al que no se le exige nada para transitar por las calles, ir por las aceras, ciclear sobre el paso cebra o creerse exento de respetar un semáforo. Es pan del día. Si el motociclista con licencia cree que conducir entre carriles es correcto, o que puede colocar la placa de costado o de cabeza, que esperar del propietario de una moto eléctrica al que no se le exige nada, ni siquiera matricular el vehículo porque existe un vacío, un cráter en la ley. Señales de tránsito que más parecen un adorno que otra cosa. A los letreros de no estacionar, que parece que se anulan colocando las luces intermitentes de los vehículos, se añaden los pasos de cebra, que son un verdadero peligro para el incauto peatón, especialmente extranjero, que piensa que sirven de algo y que se libran de ser arrollados, sumándose el conductor, que lo respeta y que si se salva de no ser impactado por alcance, no se exonera de los improperios del que estima que esa pintura es un decorado. Por eso nuestras calles se llenan de los famosos chapas acostados o muros, y en nuestras carreteras abundan los dispositivos de fotomultas. Varios de ellos dispuestos de un modo tal que antes que mecanismos de prevención son medios de recaudación. Las campañas de educación vial son nulas. Que la gente tome conciencia sobre los efectos de incumplir la ley. Muertos, heridos, daños materiales y pérdidas económicas, personas que pierden su libertad, parece no importar a nadie. Estado de Derecho, comenzar por la calle. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Una hecatombe se cierne sobre el país. Se cumplirá la profecía. Talia Flores, Primicias. Debimos estar equivocados al creer que cuando Santa Marianita de Jesús Paredes y Flores, llamada también la Azucena de Quito, dijo que Ecuador no será destruido por los terremotos sino por los malos gobiernos, se refería solo a un gobierno, y en verdad sería a varios, al menos 4 gravísimos hechos que se suceden en estos momentos, aunque gestados algunos durante años, podrían ser considerados como propicios para que se cumpliera la profecía. Un informe del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos anticipa que la erosión regresiva en el río Coca podría alcanzar a las obras de captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en un plazo de menos de 3 años. La erosión regresiva es un extraño fenómeno natural que empezó en febrero de 2020 con el colapso de la cascada de San Rafael, la más grande de Ecuador, de 144 metros de altura a 20 kilómetros de las obras de captación de la central Coca-Codo Sinclair. Hoy está solo a 7.3 kilómetros y su paso devora todo.
Las obras de protección no serían suficientes. Aguas arriba, a la altura del río Loco, afluente del río Coca, hay riesgo de que otro tramo de la vía E45, incluido el puente, y tramos de los dos oleoductos de petróleo, el OCP y el SOTE, pudieran ser destruidos. Pero la afectación alcanzaría también a la casa de máquinas, ubicada aguas abajo y que es el corazón de la central, donde están las 8 turbinas que generan la electricidad. Todo esto lleva a concluir que las operaciones de la central planificada para que genere 1.500 megavatios y dure 50 años y que aporta ahora el 25% de la demanda energética nacional habrán terminado. ¿Cómo no pensar en la profecía si esta obra faraónica del tamaño del ego del expresidente Correa, que decidió construirla, se hizo sin estudios de riesgo ambiental, geológico, sísmico ni de factibilidad y en una zona altamente frágil por la cercanía del volcán? Se sustentó en un estudio desactualizado de la época de Inesel, que planificó una obra que generaría máximo 980 megavatios con 2 centrales pequeñas cuyo costo llegaría al menos a $1.000 millones, pero Correa se empecinó en una central de 1.500 kilovatios al colosal costo de $3.311 millones, financiada con un crédito chino y entregando la ejecución a Sinohydro. La colosal obra fue inaugurada en diciembre de 2016 por los presidentes de China, Xi Jinping y Rafael Correa de Ecuador en una ceremonia en Quito. In situ estuvo el entonces vicepresidente Jorge Glass, que dijo: "De aquí saldrá la energía para dar el salto al desarrollo". Hoy, preso por la corrupción de los casos Odebrecht y sobornos, se habrá enterado que el salto fue al vacío. Aún resuena la voz de Fernando Villavicencio denunciando las 17.499 fisuras detectadas en la obra y los sobreprecios y sobornos que repartieron más de $54 millones, maquillados como consultorías durante la presidencia de Moreno. También se recuerda su batalla como presidente de la Comisión de Fiscalización, cuando los asambleístas del oficialismo votaron en contra del informe que recomendaba al presidente Lasso no recibir a Sinohydro la central por las fallas estructurales. Coca-Cola Sinclair tendría que ser denunciado al mundo por la devastación que ha causado a la naturaleza y por las cuantiosas pérdidas infligidas al país. Solo de imaginar el destino que podrían tener más de 51.000 habitantes de El Coca, capital de la provincia de Orellana, espeluznante, porque de llegar a inundarse la ciudad, como se presume, sería una catástrofe humanitaria y ecológica de dimensiones apocalípticas. La obra es el símbolo del abuso del poder y la corrupción que ha salpicado a 3 gobiernos consecutivos, porque Lasso nombró ministro a uno vinculado a la familia que fiscalizó a la obra y dejó que usaran materiales que no cumplían las normas internacionales. Por todo eso, es la metáfora de un país echado a su suerte que tiene otros tormentos. El portal Código de Vidrio acaba de revelar que los lobos que operan en la extracción de oro, haciendo minería ilegal en 7 provincias, se han instalado en el Parque Nacional Podocarpus, entre Loja y Zamora Chinchipe. Operarían con unas 2.200 personas entre ecuatorianos, peruanos, colombianos y venezolanos, a quienes vacunan con $1.000 mensuales, pero nadie se atreve a denunciarles. Los indígenas temen represalias y las autoridades locales están amenazadas, mientras la naturaleza está siendo devastada. La minería ilegal, que se ha instalado en casi todas las provincias, causa un daño ambiental irreparable, pero a nadie parece importarle. En el programa Politiza 2 de Diario Expreso se ha revelado la contaminación con mercurio y otros metales en los ríos como el Huambuno en la provincia de Napo. El silencio de los grupos ecologistas causa asombro y deja interrogantes porque no es normal. Conmueve saber que algunos dirigentes indígenas estarían involucrados en esa actividad ilegal y da coraje conocer que una concesionaria china que tendría unas 7.000 hectáreas estaría igualmente dedicada a la actividad ilegal, lo que nos pone ante un escenario insospechado porque el afán de arrasar esa vasta riqueza nacional pudiera ya no solo tener objetivos económicos. Si a todo eso se suma la imparable violencia vinculada al crimen organizado por el narcotráfico con asesinatos a diario, la hecatombe es inminente. Solo hay que recordar la profecía: Ecuador no será destruido por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Talia Flores, Primicias.
Primera jornada de ICP. Invitación a la primera jornada nacional ICP en Ecuador. Fecha jueves 6 de junio de 2024. Lugar Swiss Hotel Quito. Hora 9 de la mañana. Conferencia Internet en Ecuador, actualidad y propuestas para su crecimiento. Ponentes: ingeniera Belén Carrillo, ingeniera Belónica Yerobi, representantes del CIEPI, Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Noticias internacionales. China fortalece alianza con fuerzas de seguridad de Nicaragua. Tras más de 2 años de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China, Pekín ha fortalecido su cooperación con Managua. La apuesta del gobierno de Daniel Ortega es convertir al gigante asiático en su principal aliado. Agradecemos a las instituciones de la República Popular China que han dado alta atención y prioridad a todo este proceso. Sin embargo, esta relación incomoda a los organismos de la sociedad civil, pues consideran que China es un mal ejemplo para Nicaragua. Es un alineamiento que viene en perjuicio de la democracia y la cultura nicaragüense. Tienen fuertes violaciones de los derechos humanos a sus ciudadanos. Esta semana se encuentra en Managua una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de China, la cual sostendrá encuentros con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Nicaragua, 2 entidades señaladas por activistas de violar los derechos humanos. Esta oficina es una entidad encargada por el gobierno de China para la represión política. China está reconocido mundialmente como uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo. El gobierno de Nicaragua afirma que su relación con China busca fortalecer la democracia, pero organismos de la sociedad civil denuncian que el verdadero objetivo es fortalecer la represión. Donaldo Hernández, Voz de América. Así es el plan de Biden para frenar la inmigración irregular. Joe Biden ha anunciado la suspensión de la tramitación de solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México cuando las entradas ilegales alcancen un umbral que considera excesivo. Esta acción ayudará a ganar el control de nuestra frontera, a restaurar el orden en el proceso, señaló el presidente estadounidense. Biden ha decidido apostar por la ley que permite deportar con rapidez a inmigrantes cuando se rebasen los 2.500 cruces irregulares de la frontera al día en el curso de una semana. Austria cierra el Danubio al transporte marítimo a causa de las inundaciones. Todo el curso del Danubio en Austria ha quedado cerrado a la navegación debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias caídas en el país. El Danubio recorre más de 350 kilómetros a través de Austria. Scherding también está sufriendo las consecuencias del exceso de agua. Se han cerrado al tráfico numerosas carreteras y las autoridades han hecho un llamamiento a la población para que evite las zonas próximas al agua. Los expertos esperan que la situación mejore pronto. Los estados de Baviera y Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, sufren las consecuencias de varios días de incesantes precipitaciones que provocaron el desbordamiento de varios ríos, sembrando el caos y causando al menos 5 muertos. Las autoridades siguen buscando a un bombero desaparecido. En varias localidades, los equipos de rescate navegan por las calles inundadas mientras asisten a los afectados por las inundaciones. Markus Söder, primer ministro del estado de Baviera, anunció un paquete de al menos 100 millones de euros en ayuda financiera a los afectados. Mientras en Alemania la situación empezaba a mejorar, en la vecina Polonia se registraban inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias. La ciudad de Bielsko-Biała, en Silesia, quedó anegada y el alcalde emitió un aviso de alerta por inundación. Numerosas carreteras, propiedades y casas se inundaron. También quedaron bajo las aguas las vías de la estación de ferrocarril. La hambruna podría apoderarse del norte de Gaza pese a los esfuerzos de ayuda, advierte un informe.
Un grupo independiente de expertos advirtió este martes que existe la posibilidad de que la hambruna se haya apoderado del norte de Gaza, aunque la falta de pruebas sólidas impide hacer una declaración formal. Se considera que una población padece hambruna cuando el 20% de los hogares vive con hambre, al menos el 30% de los niños sufre desnutrición aguda o emaciación y 2 adultos o 4 niños por cada 10.000 personas mueren diariamente de hambre y sus complicaciones. Los autores del informe, la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, dicen que su capacidad para recopilar datos se ha visto obstaculizada por la guerra y por las restricciones al acceso humanitario. Israel ha negado repetidamente que haya hambruna en Gaza y ha rechazado las acusaciones de que utiliza el hambre como arma en su guerra contra Hamás. Una declaración formal podría utilizarse como prueba ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia, donde Israel enfrenta acusaciones de genocidio. El informe también advirtió que los esfuerzos para aumentar la ayuda a Gaza son insuficientes e instó al gobierno de Israel a actuar con urgencia. Gran parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados desde que comenzó la guerra. Más de 36.000 palestinos han muerto. La creciente ofensiva de Israel en Rafah ha cortado en gran medida el flujo de alimentos, medicinas y otros suministros a los palestinos, que enfrentan un hambre generalizada. En el sur, miles de personas han regresado a Han Yunis, donde falta infraestructura básica y la gente lucha por conseguir la cantidad mínima de agua para sobrevivir. Mientras tanto, a pesar de la presión de Estados Unidos sobre Israel y Hamás para que acepten su propuesta de alto el fuego en 3 fases, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad,
con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.